con sencillez de corazón, sintiendo un poco de una situación como inadecuado para poder comunicar todo lo que se agolpa sobre el corazón. He vivido un proceso de algunos años y es difícil muchas veces explicar todos los detalles y las cosas, pero quiero presentar de una forma sencilla delante de los hermanos algunas cosas. No serán muy nuevas porque muchos de nosotros hemos compartido esto en una manera o de otra, hemos ido recibiendo estas verdades que voy a exponer. Quizás lo que voy a hacer más bien es puntualizar algunas cosas esenciales y compartir con ustedes en forma muy sencilla algunas de estas cosas. No pienso que son muy completas, pero sí sacando del acervo de la experiencia de lo que Dios ha estado haciendo, y también lo que he podido compartir con Jorge. Juntos hemos estado durante un tiempo, más de un año, y ha sido una bendición para mi vida estar con Jorge. He visto cómo Dios quiere tomar un pueblo, un cuerpo, y comunicar su verdad a los miembros del cuerpo, y a medida que el cuerpo comienza a recibir la verdad, no un hombre ya, no una persona, sino el cuerpo, esa verdad comienza a hacerse grande y poderosa. Entonces, al juntarme con Jorge, muchas cosas se cristalizaron. Al juntarme con otros, se van cristalizando más. Y yo estoy solamente exponiendo ahora verdades que estamos muchos de nosotros compartiendo nuestra experiencia, y seguramente sería muy enriquecedor poder escuchar otros testimonios. Pero eso viene después, porque todos vamos entrando por una misma regla. Pablo dice, a lo que hemos llegado vamos todos por la misma regla. Y entiendo que el Espíritu de Dios está anunciándonos un levantar de un ejército disciplinado que va a comenzar a marchar bajo de las órdenes del Señor. Las órdenes serán claras, las órdenes serán precisas, las órdenes vendrán y serán recibidas, se pondrán en ejecución, y habrá un pueblo que obedezca a su Señor. Hay un solo espíritu, hay una sola mente que dirige. Por lo tanto, en algunas cosas puede haber diferencias, pero en lo esencial, en lo fundamental, en lo que es la marcha del pueblo y la línea que va a seguir el pueblo en cuanto a su operación, su forma de ministrar, los elementos básicos, las columnas de todo eso, tienen que ser tan claras y tan compartidas por todo, que se forme el verdadero ejército de Dios. La disciplina, el orden, la marcha, la coherencia. No solamente dentro del campo de Dios tiene que haber una coherencia acrisolada, sino también los que miran de afuera ven un solo pueblo. No un montón de gente guiada por distintos enseñantes, cada uno haciendo lo que bien le parece, sino todos guiados en una forma incuestionable y a la vez inexplicable por una sola mente, que es la mente de Cristo. Dirán algunos, ¿cómo hace uno para juntar semejantes hombres, todos diferentes, en su contexto, en su forma de pensar? ¿Cómo hace para juntarlos en una sola unidad? Evidentemente es la mente de Dios que está gobernando. Dios está obrando en todo el mundo. No hay duda, es incuestionable la obra del Espíritu Santo en todo el mundo. Una cosa fundamental es la unidad de la Iglesia, es un ítem principal para Dios. Un ejército como un solo efectivo, poderoso ejército bajo Dios es lo que Dios está queriendo. Junto con esto, la preparación de hombres, pastores, líderes, completamente comprometidos, gloria al Señor, completamente comprometidos, sus familias, su peculio, sus intereses, su cuerpo, su vida, su todo puesto debajo de ese Señor
que es el que les da guía. Esto es lo que es el punto, uno de los puntos fundamentales en el programa de Dios. También Dios tiene que levantar los grandes dones. Él tiene que producir apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera. Pero Él ahora está tratando a nivel de pastores para normalizar y bendecir a los pastores que Él ha puesto sobre su grey. Los demás dones seguramente que están ya quizás con cierta vigencia, quizás algunos ya están señalados por Dios, no tengo duda de eso, para otros dones de ministerios más altos, pero la verdad es que Dios está queriendo poner en orden el pastorado, para que los pastores nos normalicemos y pongamos en orden nuestras congregaciones. Hay palabras que en el mundo entero están siendo muy mentadas. Palabra carisma, por ejemplo, es una palabra muy, muy mentada en todo el mundo. Por todas las naciones se oye de carismas, unción del Espíritu, bautismo en el Espíritu Santo. Otras palabras también están siendo muy usadas y saturan la mente de los creyentes en todo el mundo, como palabras, como digamos, discipulado y la obra en las casas, los hogares, es otra palabra que está siendo usada por la cristiandad en todo el mundo. Y todo esto nos hace pensar de lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer en estos días. Lo que me impresiona enormemente es esta congregación a la cual hemos llegado esta mañana. Decía Keith que es un hito. Realmente es una congregación significativa, porque realmente esta mañana nos hemos unido aquí, o en este retiro nos hemos unido los que estamos dispuestos a estar comprometidos con el Señor, juntamente con aquellos que colaboran con nosotros. Ahora, este es un punto de avanzada significativo. Yo creo que todos lo entendemos así. No nos miremos, humanamente hablando, no creemos que es gran cosa. Dios también tomó esos 12 hombres que ninguno de ellos era gran cosa. Pero con ese puñado que estaba comprometido con Cristo Jesús, Dios se dispuso a hacer una obra que llevó el Evangelio a los confines del mundo de entonces. No vamos a mirar nuestra pequeñez. Hemos mirado esta mañana la grandeza y la gloria de aquel nombre, y hemos oído proféticamente lo que Él quiere hacer. Y no solo Dios nos ha hablado de su grandeza, de su nombre, sino también nos ha animado a los que podemos estar desanimados, para decirnos: queridos, yo estoy haciendo una obra en tu corazón, tú te sorprendes, pero no es para desanimarte, sino para levantarte y para ser parte de este plan maravilloso. Pienso que es conveniente entender que no estamos congregados de toda la República, sino de Buenos Aires, nuestra ciudad, para tratar un asunto de casa. Nosotros hemos recibido de Dios una responsabilidad, y particularmente, en una forma eminente, esa responsabilidad recae sobre nuestro trabajo en esta ciudad. ¿Lo entendemos así? Es nuestra casa, es nuestra ciudad. Aquí estamos, obreros de esta ciudad, hombres que a través de este mover del Espíritu hemos ido congregándonos, hemos llegado a este punto donde ahora decimos: muy bien, ahora entiendo muchas más cosas, ahora sí entiendo lo que Dios quiere hacer, y me uno, me concierto, me comprometo. Entonces vamos a sentir, Dios nos dé esta gracia, sentir la responsabilidad de nuestra ciudad. Es muy grande, pero Dios es grande y Él nos va a ayudar. Ahora, en cuanto a unirnos, ir uniéndonos nosotros los pastores, y no voy a hablar de la unidad, solamente quiero enganchar el tema de esta mañana. Un punto que se nos dijo es que era bueno que cada uno pongamos nuestras congregaciones en orden. Entiéndame, es decir, trazar líneas en la congregación que pueda ayudar para que al unirnos todos, nuestras congregaciones
no sufran, sino que al contrario, nuestras congregaciones entren ya predispuestas, ya preparadas dentro de lo que va a ser la marcha de la iglesia. Es muy importante esto. Yo creo que todos sabemos que estamos yendo hacia dos puntos esenciales. Uno es la unidad de la iglesia, de la cual ustedes saben bien que Dios nos habló en forma eminente. Es tan fundamental ese punto. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, etcétera, y perseverando unánimes cada día en el templo, cada día. No se cansen de juntarse, cada día lo hacían ellos. Y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Había algo que se llamaba la iglesia, porque eso era una unidad gloriosa. Y la intercomunicación, interrelación entre los hermanos, el amor cundía. La unidad se veía patentizada en cada vida y en todo el conjunto. Esa es una de las dimensiones hacia la cual vamos. Y la otra es la dimensión de por las casas, por las casas. La primera, la unidad. Yo entiendo que la unidad es el barómetro de la iglesia. Si la iglesia está unida, es porque todas las gracias están dadas. No puede haber unión sin subordinación, sin humildad, sin espíritu de Cristo, sin gozo, sin verdad. Todo eso tiene que darse para que la unidad se establezca. Además, yo creo que es la imagen de la iglesia ante el mundo. Gloria a Dios. Mi alma está deseando, y creo que la tuya también, deseando esta visión, que el mundo pueda vernos como Cristo quisiera que el mundo nos vea. Aleluya. Es la visión, es la imagen de la iglesia presente. ¿Quiénes son? Estos son los que siguen al Cordero. Estos son los que tienen uno que les gobierna. Esta es la casa de Dios. Este es el reino de Dios en la tierra. Su lenguaje es distinto, su espíritu es diferente, todo es diferente. Mientras el mundo se rompe, se corrompe y se hunde, estos están en pie, alabando. ¿Qué tiene adentro? Queremos saber. Entonces el mundo viene, la imagen de la iglesia, el reino de Dios. Además, la potencia de Cristo. Creo que todos tenemos fe de que esto está por ocurrir, gloria a su nombre. Pero esto tiene que empezar por las casas, porque todos los días ministraban los apóstoles por las casas enseñando, y las casas eran un elemento fundamental para este proceso. Y pensamos, hemos hablado de esto ya entre los pastores, que si en nuestras congregaciones, yo ahora hablo de cada pastor en su congregación, no hay una clara manifestación de una obra auténtica en las casas, ¿no? No va a estar preparado para unirse al pueblo de Dios, porque no es cuestión de deshacer lo que estamos haciendo ahora para hacer otra cosa, sino de afirmar lo que actualmente estamos haciendo, de tal manera que la obra que hacemos ahora quizás no del todo fructífera, llegue a ser muy fructífera, y lo que ahora no está muy afirmado, llegue a estar muy afirmado en las casas, atrincherándonos y levantando ministerios fuertes en las casas. Entonces, una vez que está eso dado, todos podemos concurrir a la unidad que será para bendición de todos. Yo no voy a entrar en muchos detalles de eso porque hemos tratado eso seguramente aparte y sabemos a qué me refiero. Ahora, al faltar la unidad establecida por Dios, nosotros hemos vivido todos una unidad creada, una unidad fabricada, cada uno por su cuenta. Individualmente los pastores han erigido templos donde se buscaba la unidad de todo el grupo, o si no, denominacionalmente teníamos nuestros congresos de la ciudad o congreso nacional. Con más ambición tantas veces se han hecho campañas unidas, congresos internacionales, porque ha habido un deseo en la cristiandad, en todo el pueblo de Dios, de la unidad.
Pero todos estos elementos creo que hago bien en decir que tienen que dar lugar al elemento, a la verdadera unidad que Dios ha establecido. De modo que al tratar el asunto esta mañana es importantísimo que cada uno de nosotros permita que Dios desplace de su mente lo que hemos tratado de hacer para lograr una unidad y permitir que Dios nos lleve adelante sin, como diríamos, sin polvo ni paja, hacia lo que Él quiere hacer para que se establezca eso real que Dios quiere poner. Así que es muy importante que estemos blandos delante de Dios para que el elemento que puede estorbarnos, yo no lo califico, cada uno sabe, el elemento que puede estorbarnos sea removido. Eso que ocupó el lugar de la verdadera dimensión que Dios está por darnos, sea desplazado para que nosotros podamos entrar estrepitosamente dentro de lo que Dios está haciendo en esta hora. Ahora, la iglesia en los hogares es el tema que tenemos que tratar eminentemente. Yo quisiera primero decir que por lo menos se notan tres expresiones diferentes, al menos en mi experiencia, lo que yo he podido granjear, tres expresiones diferentes de los grupos en los hogares. Yo no tengo un nombre muy bueno para eso, grupo en los hogares, en fin, yo no diría reunión en los hogares, por una razón que voy a explicar, pero diría el grupo de los creyentes o el grupo de los discípulos en los hogares. Por ahora usaremos ese término, si después descubrimos algo mejor lo usaremos. Encuentro tres expresiones de estos grupos en los hogares. La primera expresión, diría yo, bueno, antes de eso voy a tratar tres puntos fundamentales, tres preguntas básicas que nos haríamos nosotros en cuanto a la obra en los hogares. La primera pregunta sería el porqué de los grupos en los hogares. El porqué de los grupos en los hogares. El segundo sería cómo debieran funcionar. Y en tercer lugar, cómo crecen y cómo se multiplican. Yo creo que hago bien en mencionar estas tres preguntas que más o menos van a dar sentido a lo que vamos a decir esta mañana. Así que primero el porqué de los grupos en los hogares, cómo debieran funcionar y cómo crecen y se multiplican. Muy bien, vamos a tomar el primero entonces, el porqué de los grupos en los hogares. Lo primero que quiero decir es que estos grupos en los hogares no son reuniones en los hogares. No son meras reuniones en los hogares. No tiene nada que ver con gente que asiste a una reunión. Aunque esa reunión contenga alabanza, contenga expresiones carismáticas, contenga un mensaje perfecto, una enseñanza. Es decir, comprende, no estoy calificando la reunión clásica que llamaríamos evangélica, sino estoy calificando una reunión de lo que llamaríamos el mover. Pero si es nada más que una reunión, yo no calificaría esto como lo que estamos hablando, como lo que estamos queriendo presentar en cuanto a la obra de las casas. Los grupos en los hogares tienen que ser más que una reunión de tal o cual día en el hogar. Tenemos que desplazar de nuestra mente completamente la idea del reunionismo. No diría solamente que eso no es, sino que si hacemos de las casas un día de reunión, hemos dado un golpe mortal a todo lo que Dios realmente quiere poner en nosotros en cuanto a la obra de las casas. No es una reunión, es una obra en las casas. Quizás muchos ahora comiencen a comprender por qué mucho esfuerzo que se ha hecho en los hogares después ha languidecido y les ha traído mucho desaliento.
porque hemos creído quizás que era cuestión de hacer una reunión tal o cual día en la casa, donde se juntaban tales y cuales personas, y donde al unirse cantaban, al unirse alababan, al unirse levantaban los brazos, tenían un tiempo hermoso de comunión. Pero eso es una reunión, y aunque eso es tan precioso y tan necesario, no es el todo, no es la base fundamental. Tiene que haber otros elementos fundamentales que es lo que tenemos que ver. En primer lugar, diría yo que debemos ver los hogares como un lugar excelente desde donde parte la mayor fuerza evangelizadora. Yo no desconozco que vamos a tener campañas quizás y va a haber reuniones masivas de evangelización. No lo descarto, creo que es posible eso. El Espíritu Santo nos lo va a dar cuando llegue el momento. Pero tiene que haber una fuerza básica. Tiene que haber algo fundamental que se mueve continuamente. Y en ese sentido, quiero decir que debemos mirar hacia los hogares como un lugar ideal desde donde parte la fuerza evangelizadora más eminente. Permítame ponerlo así, por lo menos hoy. Ese lugar hacia donde convergen los discípulos que son ganados para ser formados. Y ese lugar donde se los une al cuerpo y aprenden a funcionar. Dos cosas hay aquí: formación de discípulos y formación de cuerpo. No se puede formar cuerpo solamente en reuniones. Tiene que haber como decía anoche Keith, un tete a tete, un encuentro personal, individual, unos con otros, un conocernos profundamente. El ministerio individual que se puede dar precisamente según la necesidad de cada uno. No se puede dar en una gran reunión, ni tampoco se puede dar en una pequeña reunión cuando es nada más que reunión. Tiene que darse en un movimiento semanal continuo de relación. Esa casa no es la reunión del viernes, sino es una actividad semanal, constante, de encuentros de 2, de 3, de 1, con aquel, un grupo allá. Continuamente tiene que estar desenvolviéndose el ministerio. Yo ahora entiendo lo que quiso decir Lucas cuando escribió que todos los días por las casas no cesaban de ministrar y de enseñar, de ministrar y de predicar. Entonces, en ese contexto se llega al individuo y la formación del discípulo se da, y también la formación del cuerpo. Te dicen, bueno, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay? Hay una diferencia. Una cosa es formar discípulos buenos, santos, hábiles, y otra cosa, un poco distinta, es formar cuerpo. Porque en este caso último tenemos que relacionarlos unos con otros para que aprendan a moverse juntos, vivir juntos y desarrollar los dones en el ámbito de iglesia para la gloria de Dios. Ninguno es muy hábil solo. Ninguno funciona muy bien por su cuenta. No es cuestión de traerlos a la reunión y decir, bueno, ahora están sentados juntos, muy bien, ahora están juntos. No, es cuestión de que el cuerpo comience a funcionar, es decir, la intercomunicación y relación. Yo me acostumbro a un compañero, y él y yo a otros más, y hay una intercomunicación que produce obras para Dios. Nos animamos, nos vemos juntos, oramos juntos por ciertas cosas, salimos a hacer obra para Dios juntos. Todos tienen que estar unidos de esa manera a una parte del cuerpo de Cristo. Por eso señalo que estas dos dimensiones se dan en el hogar. Primero, la fuerza evangelizadora que atrae a los discípulos, convergen hacia el lugar, son ganados y son formados como discípulos. Y en segundo lugar, donde se los une al cuerpo es allí, y aprenden a funcionar como miembros del cuerpo. Por lo tanto, es el lugar donde se forma iglesia, y en donde la iglesia aprende a funcionar como iglesia. ¿Me lo aceptan? Las grandes reuniones y los grandes ministerios
son de un valor indiscutido, no hay nada que hacerle, es muy importante tenerlos realmente. Pero aquí es la fuerza, es la rueca de Dios, donde se va formando la tela. Aleluya. Ahí en el hogar es donde ocurre mejor el milagro de los nacimientos, del crecimiento, de la función de los discípulos. Luego también la pequeña, constante obra de los hogares, cuando es compartida por toda la iglesia, produce frutos insospechados. Voy a decir de nuevo, la pequeña, si quieren ustedes, humilde, una obra casi inadvertida, no hay bombo ni platillo, es una cosa suave, no hay grandes siervos, todo es una cosa a nivel simple, sencillo. Constante, la pequeña, constante obra de los hogares, cuando es compartida por toda la iglesia, miles de hogares, aleluya, funcionando así. Yo cuando digo así no estoy hablando de militarizar los hogares, no estoy diciendo que todos van a funcionar en el mismo día y de la misma forma van a empezar y terminar. Estoy diciendo que el espíritu, la motivación, la visión de cada uno de los hogares es compartida al unísono por toda la iglesia. Entonces la pequeña, constante obra de los hogares, cuando es compartida por toda la iglesia, produce frutos insospechados, tanto en cantidad como en calidad. Cuando se tiene una clara visión de sus posibilidades, llega a ser un instrumento clave, insustituible. Yo no encuentro que pueda sustituir eso para llevar a cabo la obra que el Señor demanda de nosotros en estos días. No podemos dejar de mencionar aquí que no es nada nuevo esto. Esto es algo que fue compartido por los primeros creyentes, por los apóstoles y el Señor. Ustedes leen las Escrituras, van a encontrar la continua referencia a los hogares. Esa idea de compartir, cuando la iglesia comparte, ¿se refiere a compartir la idea del trabajo en el hogar o la idea donde participa no solamente un individuo es responsable de un hogar, sino que ese hogar también está abierto para que otros miembros de la congregación también tengan acceso y ministren? Es una participación desde el punto de vista de la idea, sí. O en la práctica también. Yo había dicho de esta manera, el sentir que tenía yo al decir esa frase era el siguiente, que no es que, digamos, si hay 100 pastores o 20 pastores y hay 2 de ellos que tienen esta gran visión de las casas, eso no es lo que Dios quiere. Pero cuando los 20 o los 100 tienen la visión de las casas, se multiplica este ministerio en miles de hogares. Entonces, en ese sentido digo que cuando es compartida por toda la iglesia, no me refiero a que las casas se transformen en un lugar donde personas vengan a visitar de distintos lados. Eso es detrimental para la obra de la casa. No sé si a eso te referías. Sí. No, eso creo que es detrimental. Que se visiten entre varios grupos de hogares, alguna vez aquí, otra vez allá, eso es muy beneficioso. Pero conviene que cada uno se atrinchere, ¿no? Hay poco tiempo, no podemos andar paseando, cada uno tiene que abocarse al trabajo, de modo que los hogares deben funcionar muy en sí, y luego intercomunicarse. Me refería a eso, el buen beneficio, el buen resultado de un hogar, significa que si toda la iglesia, todos los pastores comparten ese beneficio y ponen a funcionar los hogares, se hace una obra grande indiscutiblemente. Hoy, ¿sí? Bueno, yo te recomiendo que sí hagas. No, sucede lo siguiente, que nos volvemos indefectiblemente, yo no veo ninguna forma de evitarlo, a las reuniones, al reunionismo.
donde se llega a no conocer quiénes están con nosotros. Tenemos mucha buena voluntad, nadie niega que estamos deseosos de conocer a todos, pero no se dan las condiciones. Y de vivir como hipócritas. Y vivir como hipócritas. Sí, y decimos y cantamos aleluya cuando todo va mal, y decimos qué gozo es estar en Cristo cuando evidentemente no pasa nada. Entonces, pero como hay que seguir, y llegamos a retrogradar a los viejos estratos de antes, que a eso no queremos llegar nunca. Pero dilo fuerte. Esos viejos estratos de antes, ¿es la iglesia? Bueno, al menos no es la iglesia en la dimensión como Dios quisiera, ¿no? No es una pregunta, es una insinuación. Haciendo un paralelo, si el cristianismo se aparta de los hogares, de las calles, es como el peronismo sin base. Entonces el peronismo. Claro. ¿Algo que ver con la actual? Claro, porque sí. Es verdad. Quizás nos conviene mirar un poquito esto de los hogares. Hoy tenemos que volver a los hogares de los cuales nunca debiéramos habernos apartado, digo yo acá, ¿no? Pero al volver debemos devolver al hogar el mismo lugar que ocupó en el tiempo el Señor. Aunque ustedes conocen de memoria, vamos a leer algunos pocos versículos sobre los hogares. Vamos a leer primeramente Hechos 5:42. Hay una preguntita. ¿Vos estás todavía en la parte del porqué de los hogares? Sí, el porqué de los hogares. Si no pasé al cómo. Sí. Voy a venir al cómo, sí. Pienso que es importante que captemos a fondo. Sí. 5:42 de los Hechos. ¿Alguien quiere leer, por favor? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Las casas, anotaron ahí, las casas. Todos los días no cesaban. Ahí tenemos el hecho que se predicaba y también que se ministraba, dos funciones, se predicaba y se ministraba. Veamos Hechos 2:46. ¿Alguien lea? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gracias. No sé si ustedes admitirían que algunas veces comían simplemente y otras veces era el partir del pan, que se menciona un poco más arriba, que sería lo que se ha dado a llamar la cena del Señor. Ahora, noten ustedes, se predicaba el Evangelio, se ministraba la palabra y se partía el pan, o sea que también se celebraba la cena. Vamos a leer ahora una mención que tenemos en Filemón. Bueno, hay varias menciones de la iglesia en tu casa. Quizás, no sé si vamos a leer todo, pero... sí, doy los textos. Filemón, versículo 2. El caso de Aquila y Priscila, mencionada en Romanos 16:5. Romanos 16:5. Aquila y Prisca, no sé si serán los mismos, pero en la Biblia de Jerusalén, ¿son los mismos? Bueno, en la Biblia de Jerusalén cambia el nombre. Ellos están mencionados en 1 Corintios 16:19. 1 Corintios 16:19. Y finalmente en Colosenses 4:15 habla de la casa de ninfas, donde también funcionaba una iglesia. Noten ustedes, cuando yo digo es necesario volver, noten ustedes, cuando yo digo es necesario volver a dar al hogar el lugar que Dios le dio en el tiempo, primero, me refiero a esto,
que el hogar sea un lugar eminente, un lugar de acción total, un lugar donde toda la iglesia, en menos digamos el ministerio, cuando toda la reunión, toda la iglesia se reúne en uno, pero al menos en pequeña escala se dan todos los actos de la iglesia. ¿Cuántos creen que en la casa se bautizaba? No hay ninguna duda de eso. Así que bautismo, cena del Señor, la predicación del Evangelio y también el ministerio de la palabra. Debemos ver los hogares como algo que es accesible a todos también. Es muy importante el punto este. Aunque estos puntos no son de un orden tan espiritual, sin embargo es muy importante entender que los hogares son accesibles a todos. Un punto importante. Sí, cada 4 o 5 personas tiene una casa. Y las casas están en el exacto lugar donde vive la gente. Es decir que, ¿te das cuenta? Y geográficamente están en toda la extensión de la urbe. Así que te das cuenta, es algo que ni hace falta decirlo, casi... ténganlo en cuenta, porque algunos dicen, sí, pero es muy importante. Yo una vez me puse a pensar en las casas y en los pájaros, y saqué una lección muy fuerte para mi espíritu cuando estudié los nidos de los pájaros. Y me di cuenta que si Dios hubiese hecho los nidos de una paja especial, de un largo especial, de una cierta madera, en algunos bosques no habría nidos. Pero Dios dio sabiduría a los pájaros para hacer los nidos de los palitos que había, de las pajitas que encontraban ahí en el suelo. Y yo me puse a pensar cuál es la pajita que puede hoy equipararse a esas. Algo común, algo que está en todas partes, y son las casas. Hay nidos más grandes, nidos más chicos, nidos más hermosos, pero y las casas son igual. Y debemos entender entonces que son accesibles a todos y las tenemos en cantidad. No hace falta pagar alquiler, no hace falta comprar muebles, no hace falta pagar la luz, no hace falta pagar el gas. La vez pasada estaba yendo con Antonio, estábamos yendo... En el sentido comunitario no hace falta pagar. Claro. Sí, en el sentido comunitario, cuando... Pues todavía pago la luz en casa. Sí, pero yo lo digo de esta manera. Yo no digo que si alguna vez la comunidad ve la necesidad de los dueños de casa y les ayudan con la luz, no digo que eso no se pueda hacer, se debe hacer. Pero normalmente todos los que concurren encuentran la casa ya limpia, barrida, la luz encendida, no hay que pagar nada, los muebles presentes y todas las comodidades de un hogar. Tanto es así que quizá lo que traiga nada. De veras, de veras. Es notable porque me acuerdo antes con el famoso templo, ¿no? Los esfuerzos que hacíamos para tratar de hacerlo cómodo y darle calor de hogar. Yo una vez me puse a pensar cómo podía cambiar esos vetustos, fríos y duros bancos en algo más agradable. Y había que gastar una millonada. Pero las casas ya está todo arreglado. Te viene la casa. La vez pasada con Antonio íbamos caminando hacia la casa de David. Veníamos de Casanova y íbamos a Rafael Castillo. Y yo le decía, Antonio, así hablando en un lenguaje como quien hablara de lejos, decía, porque tenemos varias propiedades muy importantes. Ahora vamos a visitar una propiedad de la iglesia que tenemos nosotros en una esquina, tantos metros por tantos metros, con un edificio así, 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 que tiene cuidador y cuidadora, jardinero y todo. La iglesia tiene todo esto. Y él me miraba a mí medio así como diciendo, ¿de qué está hablando Iván? Y llegamos a la casa de David. Y ahí está. Y de esto tenemos 20 y pico, le digo. Nunca tuvimos tantas propiedades. Miren, ustedes se ríen, pero miren. ¿Alguno de ustedes tuvo la tristísima experiencia de levantar uno de esos mausoleos que sabíamos levantar en una esquina y tratar de buscar un casero? ¿Algún casero, alguna familia que quisiera vivir allí?
que fuera noble, que fuera espiritual, que fuera de buen testimonio. Bueno. Para limpiar se consigue. Es tremendo. No, yo digo una cosa muy seria, los problemas que hemos tenido con el mal ejemplo de algunas familias que han vivido allí, todo eso terminó y luego los ponemos allí como algo raro dentro de una cosa más rara. Pero hermanos, aquí son hogares donde todo el día hay alguien saliendo y entrando por la casa. Los chicos juegan, salen con sus bicicletas, los esposos van por la calle, por la vereda. Todo el mundo sabe que esa casa está accesible. A cualquier hora del día o de la noche, alguien puede llamar a la puerta y siempre hay 1, 2 o 3 que vienen a atender el timbre. Es muy importante tener en cuenta eso tan sencillo y común, qué precioso es para la obra de Dios, para poner en sus manos. Debemos ver los hogares como el lugar que de por sí satisface las necesidades culturales de todo el pueblo. Un hogar más cómodo, un hogar menos cómodo. Por lo menos donde yo trabajo, y Jorge, tenemos algunos hogares que son palacios. Y ahí concurre gente de primera línea digo en el sentido social, gente que acostumbrada a ese ambiente, se sentirían incómodos en otro. Ahora, hay también algunas casitas muy modestas. Yo no digo dónde está la mayor bendición, solamente digo que en algunas casas grandes y muy cómodas, algunas personas se sienten muy a gusto de venir a ese lugar y se convierten y se llenan del Espíritu Santo, lo mismo que en los otros lugares. La casa obedece también a esta dimensión, el estilo de vida de cada uno. Ofrece también las condiciones más favorables para atender un pequeño grupo de personas, desde niños hasta ancianos, y las varias habitaciones ofrecen una oportunidad inmejorable, varias habitaciones, cocina, baño, garaje, un dormitorio, varias habitaciones proveen oportunidad para reunir a la misma vez distintos grupos, distintos niveles espirituales de personas. ¿Comprenden? Una cosa que hemos notado en los hogares es la importancia de dividir el grupo muy frecuentemente. Dividir el grupo. No por sexo tanto, sino por nivel de crecimiento. Los nuevos, por ejemplo, que vinieron por primera vez, es lindo, después de un poco de alabanza y algún tiempo de oración, llevarlos aparte para que un buen hermano pueda tratar con ellos. Todos ellos son nuevos, así que se los saluda, uno saca un cigarrillo, se pone a fumar, lo más tranquilo, le damos, qué sé yo, le damos la tetera o cualquier cosa para que ponga la ceniza. Y se sienten a gusto allí escuchando la palabra de Dios, una reunión que no se podría celebrar con el conjunto de los demás. Los que recién están dando sus primeros pasos en Cristo tienen todos algo en común, preguntas en común. Al llevarlos a otra sala y al hablarles a ellos, es una bendición. Esa reunión dura 2, 3 horas y nadie se cansa. Y los que están muy crecidos, ellos quieren un lugar aparte para orar, para planear. Es otra dimensión. Entonces la casa se presta maravillosamente para esto. No hace falta gastar millonadas para poner los departamentos ahí, esos edificios que hacíamos antes. Muy bien. Ofrece la oportunidad de multiplicarse espontáneamente en otros hogares y seguir la cadena. Si queremos gran multiplicación, debemos contar con elementos simples y accesibles a todos. Es muy importante. Cuando nosotros pensamos en una gran multiplicación, voy a repetir eso de nuevo dentro de un momento, tenemos que entender que los elementos en juego tienen que ser sencillos y accesibles a todos. Si nosotros estamos pretendiendo una multiplicación masiva, los elementos que se usan, que están en juego, que componen la célula viva de ese elemento, tienen que ser simples y accesibles a todos. Si en algún sentido necesitan algún dinero especial o alguna dote mental o de cierta
preparación de individuo, ya no podemos hablar nosotros de multiplicación masiva, ya lo exclusivizamos. Así que el hogar tiene esa desventaja, que los nuevos ciclos de hogares que se abren, no hay problema porque los hogares existen en todas partes y están accesibles a todos. Voy a resumir un poco, conclusión de esta parte. Primero, es el terreno ideal para atraer a los nuevos discípulos, formarles y ponerles a trabajar. Es el terreno en que ocurre, mejor que ningún otro terreno, el milagro de los nacimientos, del crecimiento y la función de los discípulos. En segundo lugar, es el instrumento que mejores posibilidades ofrece para la multiplicación, debido a que 1 de cada 5 personas tiene una casa. Se requiere no solo la multiplicación de discípulos, sino de un lugar adecuado de reunión. ¿Comprenden cómo digo multiplicación? Multiplicamos discípulos, pero necesitamos multiplicar el lugar, el ambiente donde vamos a formarles. Cuando se inicia algo con elementos costosos, poco comunes, etc., hacemos menos posible la extensión a sucesivos ciclos con esos elementos que alguno lo puede tener y otro no lo tiene. Lo contrario ocurre cuando lanzamos algo que está al alcance de todos. Yo tengo que poder decir a mis discípulos, una vez que han crecido, ahora vayan y hagan exactamente lo que yo he hecho y háganlo con los elementos que lo hice y cómo lo hice. Ellos tienen que poder imitar la obra del maestro. Es muy importante entender esto para la multiplicación y los sucesivos ciclos. En tercer lugar, lo adecuado que resulta por sus varias habitaciones, sus comodidades, no demanda erogación alguna, ofrece comodidad ideal, calor de hogar, no se discute, para todas las edades. Y la multiplicación, la multitud de hogares disponibles en todos los puntos geográficos lo hace capaz de proporcionar una gran multiplicación. En cuarto lugar, obliga a la función de pequeños grupos. Cuando estos crecen en número, pronto están apiñados, se produce una saturación, pronto, 20, 25 ya. Entonces se impone el desdoblamiento. No vamos a decir, bueno, ahora vamos a voltear la pared del comedor, vamos a hacer el garaje y el comedor una sola cosa. Nada de eso. No se voltean paredes, no se ensancha el hogar, se multiplica en otros hogares. ¿Comprenden? Es decir, que llega un momento que es como una caldera cuando llega la presión al máximo, y aquí no se puede tener 30, 40, 50, 60 personas en una casa. Llega un momento que eso no se maneja más ya. Estamos todos apiñados, corriéndonos por la pared, nos rompen los botones del saco. Tenemos que buscar quienes ya están preparados para agrandar, para dar el paso siguiente. Amén. Muy bien, esa es la parte primera. Yo quería ser un poco cuidadoso aquí para que no se nos escape la importancia enorme que tienen los hogares en todo el sentido. Y que volvamos a darle el valor que tenía en el principio cuando el Señor los usaba tan admirablemente y también los apóstoles. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, querido. Me parece tan tremendo todo esto que estás enseñando que para mí tiene una importancia muy grande lo que te voy a preguntar. Yo entiendo que como muchas cosas, esos salones mausoleos, lógicamente, afloraron porque no estaban los hogares, ¿no es cierto? Y ahora Dios está llevando la cosa donde tuvo que estar siempre. Claro. Y se van a ir los mausoleos y van a quedar los hogares. Acá viene la pregunta. No te entiendo bien cuando decías al principio que tiene que ser necesariamente muy distinto de lo que era una reunión. Y decías que no se puede, por ejemplo, llevar mucha gente, sino que básicamente tiene que ser 1 o 2 con cada hogar ministrando. Es decir, no sé si yo capté lo que vos querías decir. Te lo pregunto de otra manera. Sí. Yo supongo que por ahí en Roma, suponte que había un montón de casas como la de Prisca y Aquila. Pablo la iba a visitar, era un ministerio. Claro. Suponte que yo soy en el cuerpo ojo y sé que vos sos otra cosa. Y
Como factible sí, Sí, pero no yo creo como que- algo que tiene que darse muy frecuentemente, porque entonces desautorizamos a los que trabajan, porque siempre el que trabaja y que es menor va a dar lugar al que es mayor y no se va a ejercitar él. Precisamente después vamos a tocar en el punto del desdoblamiento de los hogares la necesidad de que los que han ministrado y han formado el primer grupo de discípulos, de los cuales salieron estos dos, digamos, que fueron a formar otro hogar, es conveniente que estos no vayan allá, que se encarguen ellos, que se hagan como el águila que tira los pollos del nido, que andan ahí, que hagan eso allá, para que se formen. Ahora, eso no excluye lo que dice el hermano Darling, de ninguna manera, no excluye, pero no sería una función muy continua, ¿no? Ahora, lógicamente, No, entiendo. sí, Si vos querés poner énfasis en la responsabilidad de la Sí. generación de esto, claro, pero como yo la iglesia ya no la veo más en mausoleos, entiendo que en el funcionamiento de todos los ministerios tendrá necesariamente un día que ser en las casas. claro que Así tiene que todos darse. esos ministerios que Dios da Sí. para el cuerpo van a tener que hacer lugar en todas las casas, por ahí desde Buenos Aires. Sí. No sé cómo ni cuándo, pero... O una reunión unida. Sí, él iba a decir Pero eso. es porque nosotros tenemos todavía el concepto de reunión unida, pero en una de esas después ni eso vamos a tener. No, sin embargo, funcionar de otra manera. pienso que a esta altura convendría aclarar una o dos cosas. En primer lugar, la importancia, eso vamos a verlo después, pero la importancia de dejar al grupo nuevo que trabaja para que sean responsables de todos los actos y busquen a Dios. Hay unos detalles que yo después quiero dar sobre eso, para que ellos funcionen. Y la presencia de obreros más calificados sea una cosa no muy frecuente para que ellos puedan ejercitar sus dones. En segundo lugar, nunca pensemos que un hogar puede ser la iglesia. La iglesia en tu casa yo la escribiría con una I minúscula, jamás la escribiría con una I mayúscula. Yo digo que es todo esto que estamos diciendo de que no es el lugar eminente de la alabanza, ni de... Es decir, voy a empezar de nuevo. En los hogares alabamos, tenemos carismas, sucede todo eso, pero tiene que suceder en el contexto de una operación constante de ministerios variados, no de todo el ministerio de la iglesia, pero ministerios variados capaces de formar vidas en el A, B, C y D, hasta donde den. No estoy hablando de que ahí están todos los ministerios. Pero por otro lado, solamente los hogares tendrían una gravitación, una estabilidad sana, si están respaldados por la gran reunión de todos, porque esa gran reunión de todos es fundamental, donde se obtienen los ministerios, todos los ministerios conjuntos funcionando, y todos los hogares deben recibir ese ministerio. Eso Dios nos va a ir enseñando seguramente estos días. Perdóneme, haría una pequeña observación, que quizás en este momento vemos muy importante esa reunión grande y unida, más por nuestra tradición que otra cosa, porque en muchos lugares del mundo donde ha sido absolutamente prohibido, imposible tenerlas, las iglesias han seguido igual, Sí, ¿no? sí. Es decir, que lo digo simplemente para enfatizar el valor de lo que estás diciendo, que si eso no marcha, la iglesia no marcha. Si el otro no marcha, la iglesia puede seguir marchando. Es decir, No, eso la lo- reunión unida yo la entiendo como una transición, y como dijiste vos, Dios nos va a ir enseñando, pero cuando ya estemos tan en la otra concepción de las casas, vamos a encontrar que el ministerio de los ministerios no necesitaban tanto de esa otra gran concentración, porque encontraban su marco en las casas. Ahora, ¿cómo será? Lo vamos a vivir, yo no sé. Yo pienso que el sapo anda mejor con 4 patas que con 3. Si podemos tener la reunión grande, tengámosla. Si no la sacan, lógicamente que vamos a andar, ¿no? Y Dios va a mantener su iglesia. Simplemente porque muchos No, 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 creen que no. si tienen buenas reuniones, la iglesia marcha. No, Es claro. un engaño. No, pero hay una... Jorge me enseñó... Quiere decir que la
la base de la edificación Sí. de la iglesia está en la casa. Claro, claro. Si eso no hubiera, Amén. Ah, la sí. iglesia no se edifica. Ah, sí, sí. Lo otro es una expresión de gloria, de cuerpo, de comunión. Es una fiesta. Exacto. Una fiesta. Claro, porque lo que mantiene la unidad de las casas es una fiesta, pero como me enseñó Jorge y yo tuve dificultades en absorberlo primero, pero luego me lo tragué todo íntegro. En la reunión grande hay una gracia de Dios que viene. Hay una gracia. No, pero No hay es una nada. fiesta de Dios. che. Una fiesta, una fiesta. No, vos decís fiesta, al decir fiesta, yo entiendo, es una alegría de todos, pero hay una gracia que se Me imparte. refiero a la fiesta de Ah, la fiesta de Dios, que es la gracia. Bien. Ahora, el punto siguiente es cómo debiéramos funcionar. Entonces aquí viene lo que yo iba a decir al principio y lo dejé para este momento. Hay varias posibles expresiones en estas reuniones de la casa. Lo que voy a decir ahora, por supuesto, lo tomo de mi experiencia. Ustedes pueden tener otra experiencia, pero yo les voy a contar lo que Jorge y yo hemos estado viendo en este tiempo. Yo voy a mencionar 3 posibles expresiones. La primera es encuentros ocasionales de vecinos y amigos. Yo le pongo un título para que ustedes lo identifiquen. Encuentros ocasionales de vecinos y amigos. Es muy importante eso, porque ahí es donde empieza la casa. Segundo, encuentros semanales de grupos de vecinos. En día fijo, encuentro semanal en un día determinado. El primer caso que yo mencioné, este es el primer paso hacia el establecimiento de un grupo en el hogar. Este segundo caso es lo que sigue de esta situación, recién expuesta, que por gravitación de los acontecimientos, en el primer caso, sucedidos en el primer caso que yo planteé, voy a explicar enseguida, sucede que viene el segundo paso, que es el encuentro semanal de grupos de vecinos en un día determinado. Es decir, que si los encuentros ocasionales de vecinos al principio producen algo, viene lo segundo. Si no produce nada, no viene lo segundo. Pero si se produce algo, por la gravitación de los elementos que están en juego, se hace necesaria la segunda etapa, que sería lo que hemos mencionado recién, de establecer la reunión en un día determinado de la semana, etc. Y el grupo entonces principal, de donde son miembros estos dos, digamos, que están ministrando en esa casa, lo van a hacer un día que no haya reunión con el grupo principal. Si el grupo principal se reúne los viernes, ellos van a hacer esa reunión de todas las semanas el martes, el miércoles o el jueves, para que ellos el viernes estén en la reunión que les corresponde. Son 2 etapas primeras que yo marco aquí en la formación de un grupo en el hogar. ¿Hasta qué hora vamos a andar? ¿Por qué no hacemos una pausita de 5 Sí. minutos y seguimos hasta las 12, no? De acuerdo, termino entonces esta parte aquí y... Vos dijiste que tenías 3 preguntas. Sí, yo estoy en la segunda ahora. ¿Decir la tercera? Sí. Termino entonces acá y hacemos una pausa. Yo tengo que desarrollar entonces esto, segunda pregunta, que sería ¿cómo funciona? ¿Desarrollo todo esto? ¿Cómo lo hago así? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, voy a terminar con este punto acá. Recordarán que recién estaba diciendo lo siguiente, que la primera expresión de la reunión de la casa sería los encuentros ocasionales, que daría lugar, por gravitación de los acontecimientos, a la necesidad de establecer una reunión semanal. Es decir, se convirtieron algunos, están sedientos,
son estables, vienen siempre, ellos mismos dicen, quizá nosotros le empujamos un poco, pero ellos mismos dicen, qué lindo sería que todas las semanas nos reuniésemos, entonces se da que se hace la segunda reunión en el segundo tipo de reunión, que sería en un día determinado para este pequeño grupo que se inicia en la casa. Durante todo este tiempo, vuelvo a recalcar, los que están trabajando en este hogar concurren a la reunión del grupo principal. Son discípulos que están haciendo lo que todo discípulo debe hacer, abrir su casa. Después vamos a aclarar un poquito más eso. Importante, hermanos, anotemos esto. Veo necesario aquí hacer referencia a un punto cardinal, que es esto que decíamos de que los acontecimientos, la gravitación de los acontecimientos hace necesario. Porque en todo este proceso debe haber una armonía perfecta entre el obrero y lo que el Espíritu Santo está haciendo. Aquí no hay ninguna posibilidad de organizar nada. Yo no puedo ir a un árbol y decir, bueno, voy a poner una raya de tiza, aquí va a salir una rama. Yo no puedo decir eso. O por ahí veo un brote y digo, este brote va a tener 2,5 metros. Yo no sé lo que va a pasar. Quizás el que digo 2,5 metros tiene 20 centímetros y el que digo 20 centímetros tiene 7 metros se hace un árbol. No se puede determinar la vida con anterioridad. Es una cosa que sucede y yo tengo que interpretar lo que está sucediendo nada más. En el caso que estamos tratando, el matrimonio que decide abrir su casa, ¿no?, para estos encuentros ocasionales con los vecinos, jamás podrá realizar ese encuentro si no se da el grupo. Si no, sería puro grupo. No, digo esto porque hay algunos que quieren tener una reunión en la casa y van a juntar aunque sea pagándoles. No digo eso, pero... Por favor, venga. Mire, venga a mi casa, doña Juana, y junta a la doña Juana con doña Lucía, con doña Crisóstoma, y qué sé yo, y eso no es el grupo que Dios quiere. El evangelio de la superoferta. Sí. Los discípulos tienen que ser enseñados a tener paciencia y a esperar en Dios. Este proceso viene de arriba, no hay nada que hacerle. Ahí están los hambrientos, yo estoy hambriento de darles pan, pero yo no les puedo dar pan si ellos cierran la boca. Mucho problema viene cuando los discípulos no saben administrar las cosas de Dios correctamente. Hay uno que está así, toma la comida, lo mata. Y otro que se pasa el día con la boca grande así que nadie lo mira. Yo anoto así: el comienzo y las sucesivas etapas de esta obra solo se dan en la medida que el Espíritu lo hace, lo promueve, y no según lo hemos determinado o planeado nosotros. Pero nuestra parte no es menos significativa, es muy importante. El comienzo y las sucesivas etapas de esta obra solo se dan en la medida que el Espíritu lo hace, lo promueve, y no según lo hemos determinado o planeado nosotros. Ustedes ven a un discípulo venir, es su culto, bien vestido, habla muy bien, tiene un dominio de la palabra, y uno dice, aquí hay un varón de Dios que va a hacer caer el mundo de rodillas cuando predique. Y no pasa nada. Usted venir otro ahí y no vale ni 5 de nada, y uno dice que habla mal, pero hay algo ahí adentro. ¿Qué hay adentro? Yo me acostumbré a no mirar lo que se ve. Nosotros tenemos que estar, yo anoté 3 cosas fundamentales. Tenemos que estar atentos, o sea, discernir lo que el Espíritu está haciendo. Sí, perdón, vos tenés 3 cosas fundamentales. Todavía no dice
expresión no la diste todavía. Perdónenme. No importa, seguí adelante. No, no la diste. No importa, porque habíamos dicho que daba la expresión. No, estoy dando la segunda. Claro que está tan bueno que sea. Yo no sé dónde estoy. Estamos en cómo debemos funcionar. Y yo indiqué las 3 expresiones, de las cuales mencioné solamente 2. Y estoy... Jorge me está enseñando a ministrar. Pero estás desarrollando la segunda todavía, seguí, Sí. no terminaste. Y estoy ahora, las 3 cosas fundamentales, pero tienen que ver con lo que tiene que ver el discípulo para ver lo que está haciendo el Espíritu. Dale. Entonces la primera es estar atentos, o sea, discernir lo que el Espíritu está haciendo. Recién hablábamos de que nada se puede planear, que tiene que ser el Espíritu. Ahora estoy diciendo que no vayamos a descuidar la parte humana. Y estoy diciendo que la función del discípulo es discernir, primeramente, estar atento a lo que el Espíritu está haciendo. Esto tenemos que enseñarlo. Es muy importante. Tenemos que mirar más allá de la cara, tenemos que mirar los corazones, tenemos que estar atentos y algunas veces probar un poco y luego retirarnos a ver qué pasa hasta darnos cuenta de lo que el Espíritu está haciendo. Segundo, actuar con sabiduría, estando preparados bien con los, tercer punto, recursos. Así que atentos, actuar y recursos. Si yo estoy muy atento, pero cuando voy a actuar no tengo con qué, entonces tengo que saber cómo actuar. Lo mismo sucede con las casas. Cuando una persona abre su casa y sabe que primero va a abrir su casa, es una cosa ocasional, luego va a venir una reunión estable, luego va a venir una reunión del grupo de discípulos y luego va a venir una multiplicación de casas, que la persona se pone a trabajar ahí con todo su ánimo, porque sabe dónde va a ir. Lo mismo cada discípulo tiene que saber a dónde va a llevar a cada uno hasta que lo pone en el apostolado. Tiene que haber una progresión, nada de, no el achatamiento que viene por no saber cuál es el próximo paso. Muy bien, terminamos ahí. Una pausita nomás, ¿no?